¿Puede Europa dejar de depender del gas ruso? Cada vez que hay un conflicto internacional, como la invasión de Ucrania, que es un desastre humanitario, vuelven a desempolvarse las ideas más peregrinas y más devastadoras en economía, la autarquía, los pactos de rentas, todo esto de la independencia energética. Primero tenemos que entender que no existe la independencia energética. Todos los mensajes mágicos de ideas estupendas que se están poniendo encima de la mesa significan que vamos a pasar de depender de Rusia a depender de China. En realidad no existe la autarquía energética ni la dependencia, es codependencia. Por un lado, Europa compra mucho gas ruso, alrededor de 150 BCM que se importan cada año, y Rusia necesita vender a Europa, no es tan fácil venderle a otros países, no se envía a China por arte de magia y volando, cuesta decenas de miles de millones de dólares. Por lo tanto, hay codependencia. Y tenemos que entender una cosa. La Unión Europea no compra mucho gas ruso por casualidad o por equivocación estratégica, sino porque es muchísimo más barato que cualquier alternativa. Ojo, y cuando digo cualquier alternativa es cualquiera, porque en energía no se puede hablar de sustituir energías que funcionan, tecnologías que funcionan constantemente, lo que se llaman tecnologías de base, nuclear, hidráulica, gas, etcétera, que son abundantes y a la vez que funcionan todo el tiempo, con energías que son intermitentes y volátiles, dependientes del clima y además no predecibles, como son la eólica y la solar. Ni siquiera si se invirtiese de manera masiva en baterías. Recordemos que si se pudiese, que no se puede de manera industrial hoy en día, nos costaría más de 2,5 billones de euros poder hacer un sistema integrado de baterías y, por supuesto, dependeríamos muchísimo más del litio de otros países, fundamentalmente de China. Ojo con lo que pides. Es decir, que cuando hablamos de dejar de depender del gas ruso, en muchas ocasiones se olvida de que vamos a depender del aluminio, del cobre, del silicio, del litio, de las tierras raras, etcétera, que se producen en otros países. También tenemos que entender que el gas ruso, además de ser muchísimo más barato, y cuando digo es en algunos casos hasta 10 veces más barato que las alternativas, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se puede reducir esa dependencia. Solamente se puede hacer si se produce una alternativa que sea más barata, más abundante, que funcione todo el tiempo y que además sea completa y absolutamente segura en cuanto a seguridad de suministro, que es la clave en energía, seguridad de suministro y competitividad. Bien, se puede pasar de los 150 BCM que se importan de Rusia a importar 50 BCM más o menos de Estados Unidos, por supuesto gas natural licuado es más caro, también de Noruega, Mar del Norte, de Qatar, Dubái, también de Nigeria o de Argelia y de Israel. Entre todos esos suministradores podrían, suplir los 150 BCM que se importan de Rusia. Pero es cierto que sería a un precio mucho mayor. Segundo, fortalecer la red de energía nuclear en la Unión Europea. Puede ayudar, pero no es suficiente. No se puede invertir ahora mismo lo suficiente como para suplir esos 150 BCM. Se supliría una parte pequeña, a lo mejor un 10%. Adicionalmente, renovables aportan, pero vuelvo a decir, son intermitentes, funcionan el 20% del tiempo. Cuando no funcionan, dependes muchísimo más del gas, es decir, da igual lo que instales porque no puedes utilizar otra energía que no sea el gas natural o el carbón para acceder a garantía de suministro. El carbón, por supuesto, contamina mucho más y también, ojo, su precio se ha disparado.
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que lo que se necesita para tener un sistema energético en el que haya garantía de suministro y a la vez competitividad es tener maximizadas las fuentes de suministro. Es decir, no caer en el error de pensar en una autarquía imposible, absolutamente imposible. No vamos a poder ser independientes en petróleo, en gas, etcétera. También se debería, por supuesto, poner en marcha el desarrollo de las reservas de gas de Europa que están prohibidas. Entonces, hay que utilizar todas las tecnologías y todas las fuentes de suministro. La dependencia que se repite en los titulares de prensa significa fundamentalmente que lo que hemos hecho ha sido limitar las fuentes de suministro, y lo que tenemos que hacer es aumentarlas y flexibilizarlas, y eso es lo que hace ser menos dependiente. Dependes menos de Argelia si importas mucho más de muchos otros sitios que te pueden dar flexibilidad y capacidad. Repitamos, no existe la autarquía energética, es imposible. Si dependemos ahora mismo de la importación de unos productos, dependeríamos de la importación de otros productos mineros de otros países, fundamentalmente de China. Segundo, no puedes buscar sustituir energías de base con energías que funcionan intermitentemente y de manera volátil, dependiente del clima, porque te encuentras con un problema de seguridad de suministro. Tercero, la seguridad de suministro solamente se garantiza con desarrollo de todas las tecnologías sin demonización ideológica de unas o de otras. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar todo y utilizarlo de manera sensata, con una política que sea industrial, basada en la garantía de suministro y la competitividad, no en la ideología, y dejar de creer en entelequias de que vas a poder sustituir un gas extremadamente barato con una tecnología extremadamente cara, a la que además de la volatilidad le tienes que añadir enormes costes fijos en redes más enormes costes fijos en baterías. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es nuclear, gas, petróleo, eólica, solar, hidráulica, todas las tecnologías son necesarias y todos los suministradores del mundo son necesarios. Lo que necesitamos para tener seguridad de suministro y competitividad es diversificación, no autarquía ni mucho menos intervención.